El otro día sobre el sector vitivinícola de la Argentina y qué es la COVIAR. Vamos a hablar con José Luis Beluccio, periodista especialista en la materia, para entender qué es la COVIAR, por qué cobra y cuál es el objetivo real. José Luis, bienvenido. ¿Cómo te va, Santiago? Gracias por llamarme. Buenas tardes. Mirá, la COVIAR es una entidad creada en el año 2004 por ley 25.849. Es una entidad mixta, o sea, pública y privada. No confundamos con una cámara, no representa intereses particulares, sino que es algo que está por encima de todo eso. Es una entidad que tiene 5 delegados que representan al sector público y 12 delegados que representan al sector privado. Estos 17 integrantes son los que van a terminar formando parte del directorio en las asambleas que se van a realizar. De esos 5 delegados públicos son el presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura, el presidente del INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el ministro de Economía de Mendoza, el ministro de Economía de San Juan y un representante de los otros ministros de las provincias vitivinícolas de la Argentina. Esos son los 5 representantes públicos. Y los 12 representantes privados son todos aquellos presidentes de las cámaras que representan determinado sector dentro de la industria vitivinícola. Ejemplo, Bodegas de Argentina, Unión Vitivinícola Argentina, UVA, la Cámara de Viñateros de Mendoza, todo lo que represente algún tipo de sector de la industria vitivinícola. Un directorio, por ende, José Luis, bastante representativo del sector. Muy representativo del sector, siempre y cuando la política no influya ni se meta dentro de las decisiones, y después te cuento por qué esto que te estoy diciendo, en las decisiones finales de las asambleas de la Corporación Vitivinícola Argentina. Las funciones de la COVIAR, ¿cuáles son? Es la encargada solamente de gestionar y coordinar el PEVI 2020. ¿Qué es el PEVI 2020? El Plan Estratégico Vitivinícola 2020. Y a su vez tenemos que tener en cuenta algo muy claro, que es un enfoque a largo plazo, Santiago, no es un enfoque de coyuntura, no es por los problemas coyunturales del momento que está pasando en la Argentina. A todo esto tenemos que tener en cuenta que desde el 2004 hasta acá hemos vivido crisis económicas importantes en la Argentina. Claro. No hace falta recordarlas, pero la COVIAR tendría que haber estado por encima de todas esas crisis económicas para poder determinar cómo seguir en el plan estratégico y cómo poder llegar a cumplir esa función que le encomendó la ley. Ahora, el plan estratégico 2020, ¿cuáles eran los objetivos? Porque yo te dije, ¿quiénes lo conforman? ¿Cuándo se creó? ¿Cuáles eran las funciones de la COVIAR? Y a su vez, ¿cuáles son los objetivos del PEVI 2020, que es la función principal de la Corporación Vitivinícola? El objetivo principal determinó que tendríamos que estar exportando 2.000 millones de dólares en el año 2020. Tendríamos que participar con el 10% de las exportaciones mundiales. Como país, Argentina, tendría que estar en el 10% de las exportaciones mundiales. Tendría que integrar a todos aquellos productores pequeños a la industria vitivinícola y a su vez reimpulsar el consumo de todos aquellos vinos básicos, aquellos vinos económicos. Si querés, lo que en otra época el vino de mesa. Vino de mesa, vino común, e incluso posteriormente cuando aparece el vino Tetrabric. Bueno, ahora, necesitas tener recursos para poder funcionar. ¿Cuáles son los recursos? Una contribución obligatoria que se le cobra a las bodegas por las ventas en el mercado interno y en el mercado externo. Las ventas, en realidad, es toda aquella botella que sale al mercado, adentro y afuera. Para que tengas una idea, alrededor de $1 por cada una de las botellas que salen al mercado. Reitero, interno o externo. Ahora bien, si vos te pones a mirar para atrás, que en algún momento el año pasado lo hemos hablado,
En la asamblea del año pasado, del mes de agosto, se determinó un aumento del 45% de la contribución obligatoria a la COVIAR por parte de las bodegas, en donde hubo realmente un conflicto muy importante, mucho más importante que el que venía sucediendo y donde estaba fracturada la industria vitivinícola, porque incluso este aumento del 45% era muy superior al aumento del costo de vida, al aumento del IPC. Hasta Entonces, ahora estamos en 1,45 por botella. La pregunta es, ¿cuántas botellas se calcula en un mes de los normales, digamos, no que tenga algún tipo de estacionalidad respecto al vino? ¿Cuánto recaudaba la COVIAR y si era suficiente para hacer frente a objetivos tan difíciles como los que se había propuesto? en los últimos 15 años hay un cálculo que se recaudaron alrededor de 230 millones de dólares que fueron a parar a la COVIAR. Es una cifra, te diría, muy importante si vos querés programar cuál es el camino que necesitas para que la industria crezca y lograr los objetivos que te delineé recién. Ahora bien, cuando se proclama este aumento en la asamblea del año pasado, del 2025, ¿quiénes estaban en desacuerdo? El mismo Instituto Nacional de Vitivinicultura estaba en desacuerdo, más muchas cámaras que también ya habían dejado no de pertenecer, porque como esto es por ley, no pueden dejar de pertenecer a la COVIAR, sino que habían dejado de ir a las asambleas que se hacían. ¿Cuándo es el punto de inflexión? El punto de inflexión es en el año 2020, cuando se elige al presidente, en aquel momento, un bodeguero de Argentina, José Alberto Zucardi. En ese momento es un punto de inflexión porque hubo muchas de las cámaras que integran, muchas de las partes del sector privado que estaban en desacuerdo con el nombramiento de este dueño propietario de bodega. Con lo cual, a partir de ese momento, todas las decisiones fueron Claro. exclusivamente de una parte de la COVIAR. José Luis, vamos a seguir la próxima porque quiero seguir. Mi cálculo da alrededor de 1.200.000 dólares por mes para llegar a ese número. Quiero que evaluemos qué se volcó de la COVIAR en todo este tiempo. ¿Lo vemos la próxima? Con todo gusto, Santiago, un abrazo muy grande. Gracias Gran por abrazo. todo, muy amable. José Luis Belluccio, periodista especializado en vitivinicultura, con los datos sobre la COVIAR, sobre la Corporación Vitivinícola Argentina, la composición, el objetivo, y vamos a seguir desandando el porqué de no poder cumplir los objetivos del vino en la Argentina, que ahora tenemos más información.